¿Cómo estáis? Oficialmente ya la Fórmula 1 está de vacaciones, después del último Gran Premio que ha sido este Gran Premio de Hungría, donde hemos tenido tantas emociones. A diferencia de lo que ocurrió en Spa, un circuito donde normalmente todo es más aburrido, pues hemos tenido más salseo, hemos tenido más batallas, hemos tenido más cosas interesantes. Hemos tenido muchos vencedores y hemos tenido muchos derrotados. Y para mí, y permitirme que empiece con los derrotados, y especialmente con un derrotado que para mí ha sido el gran protagonista negativo del fin de semana, que es Lewis Hamilton. Las declaraciones de Lewis Hamilton en el día de ayer, me olvido ya de las de hoy, que ha estado más o menos en la misma línea, pero no tan autodestructivo, ha sido lo más fuerte que yo he podido escuchar de un piloto de Fórmula 1, castigándose, azotándose de una forma extremadamente cruel. Y digo cruel porque no estoy de acuerdo con Lewis Hamilton. Ayer llegó a reconocer delante de los micrófonos de la tele británica y de la propia tele de la Fórmula 1 que era un piloto useless, inútil. La traducción es inútil. Y añadió, no es un problema del coche. Ferrari debería de cambiar de piloto. Es muy bestia. Es muy bestia que un tío que tiene 7 títulos mundiales, que tiene 105 victorias, 104 poles, más de 200 podios, creo que son 202, hablo de memoria, salga un micrófono delante de varios micrófonos y cámaras de televisión a reconocer eso, que conociendo a Lewis Hamilton lo siente absolutamente, o sea, está convencido de lo que dice, aunque los demás no estemos de acuerdo. Incluso los periodistas le decían, no, eso no es verdad. Y dice, sí es verdad, soy useless. Es un gran problema. Es un gran problema para Luis y para Ferrari. Primero, para Luis porque tiene que encontrar apoyo en algún sitio que de momento no tiene. Y yo creo que tienen que ayudarle a salir de esta situación. Y, a ver, no es fácil salir de esta situación. Y no es fácil porque el problema que tiene Luis este año no es extremadamente peor o 180 grados peor que la situación que tenía el año pasado. Ya sufría el año pasado con George Russell. Lo que pasa es que quizá el sufrimiento ahora en Ferrari es aún más intenso. Quizá él pensó que marchándose de Mercedes y alejándose de Russell la historia cambiaría, pero la historia no ha cambiado. ¿Os acordáis cuando yo os decía a principio de temporada, a ver, el fichaje de Hamilton por Ferrari es una grandísima noticia desde el punto de vista de marketing, de impacto, de ruido, es extraordinaria, ha generado mucha repercusión, pero el problema es que ahora viene la parte deportiva, y la parte deportiva puede haber dos situaciones o tres, y os decía, puede ocurrir que Ferrari acierte y tengan un coche ganador y Hamilton gane el octavo, siempre y cuando se cumplieran esas dos premisas, que Ferrari hiciera un coche ganador y que además Hamilton fuera más fuerte que Charles Leclerc, lo cual yo ya os anticipaba, veía complicadas las dos patas. Podía ocurrir que estuvieran más o menos en el mismo lugar, un coche que no es ganador, que está en la parte de arriba, pero que no está para ganar muchas carreras, ni para ganar el Mundial, ni para luchar por el Mundial, que es donde estamos, y que estuviera más o menos a la altura de Charles Leclerc. Y el tercer escenario es el que estamos viendo. Un coche que ni fu ni fa, que está ahí, sí, luchando por ser segundo en el campeonato, pero con un Leclerc que sí funciona, más o menos, y muy lejos Lewis Hamilton de su compañero de equipo. Y estamos en ese escenario, y es un escenario peligroso, es un escenario tremendamente resbaladizo, y es un escenario que evidentemente conmueve y hace que en un lugar tan tremendamente expuesto y tan tremendamente sensible como es Ferrari, pues se genere muchas repercusiones. No quiero ni pensar cómo estará la prensa italiana después de este fin de semana, por lo que hablaremos luego también de lo que ha ocurrido con Leclerc, que es un poco todavía incomprensible, pero sobre todo lo que ha pasado con Lewis Hamilton, porque seguramente algunos están diciendo, si lo está diciendo el piloto, cambiadlo. Lo que pasa es que Hamilton tiene contrato todavía para el año que viene.
Algunos estaréis pensando, no, si el problema no es cambiadme, el problema es que quizá no tenían que haber cambiado al que estaba, ¿no? Que era Carlos, y que seguramente seguiría más o menos la línea que siguió durante los años que estuvo en Ferrari con Charles Leclerc, que era una línea muy pareja. Y yo creo que la única esperanza de Luis es que se termine cuanto antes la normativa de estos coches de efecto suelo que se le han atragantado desde que llegaron en 2022. Si os dais cuenta, el problema de Lewis Hamilton comenzó en Mercedes con la normativa de 2022 y estos coches de efecto suelo que él no acaba de entenderlos. Así que su esperanza está en mirar hacia adelante y está en mirar en la normativa de 2026, que va a seguir teniendo efecto suelo, pero van a ser coches diferentes y quizá ahí, empezando todos de cero, pueda resurgir. Y si no resurge, pues tenemos otra situación conflictiva, porque en el problema que había en Red Bull con Max Verstappen sobre su continuidad o no el próximo año, ¿vale? Se ha resuelto, él ha reconocido que va a estar en 2026, pero es una patada hacia adelante. No ha reconocido que vaya a estar en 2027 ni en 2028, que es cuando termina su contrato. Con lo cual, vale, se aclara un poco la situación del mercado de fichajes este año 2025, pero genera mucha más tensión para 2026. Imaginaros que, un escenario también, que Hamilton después de este año en invierno diga, me voy. Que puede ocurrir, ¿eh? Que le puede pasar por la cabeza decir, sí, es que soy useless y no quiero seguir en esto, no quiero seguir sufriendo en esto. Me voy con mis amigos, los estadounidenses, al mundo del cine, de la moda, a mis proyectos solidarios y me olvido de esto. Esa es una opción. Y la otra opción es que sí esté en 2026, pero que Ferrari diga, Verstappen está libre. Y entonces tiene un problema toto, porque dependiendo de cómo funcione Mercedes el próximo año, cómo funcione Ferrari, Verstappen podrá elegir. En fin, que son escenarios muy complejos. Me estoy enrollando mucho con Lewis Hamilton. Me da un poco de coraje, un poco de pena escuchar a Luis así. Me da mucha pena escuchar a grandes deportistas que digan cosas como estas, cuando además yo considero que no es cierto. Podrá ser mejor o peor, podrá ser exagerado el número de títulos, pero yo creo que Luis fue un piloto excepcional, fue un piloto muy bueno, y su comienzo en la Fórmula 1 y sus comienzos en categorías inferiores demostraron el nivel que tenía. Así que no entra en ninguna cabeza que diga que es useless. En fin, ganas de que lleguen las vacaciones para él, que ha dicho sí, tengo ganas de irme a dar largos paseos con Roscoe, jugar al Monopoly con mi familia y tener tiempo para poder llorar. Y dice, a veces llorar, soltar algunas lágrimas es muy recomendable. Pues yo creo que va a tener que soltar muchas lágrimas, va a tener que reflexionar mucho y va a tener que pensar en cómo afrontar lo que queda de temporada y cuál quiere que sea su futuro. Por terminar con Ferrari, la otra pata, la de Charles Leclerc, hizo una pole magnífica el sábado, bien porque el viento afectó mucho más a los McLaren, que son mucho más sensibles al viento, bien porque la pista cambió radicalmente con el bajón de temperatura que tuvo, pero lo cierto es que el mejor crono de la clasificación no fue el de Charles Leclerc de Q3, fue el de Oscar Piastri de Q2, o el de Norris de Q2, no recuerdo ahora, que fue medio segundo más rápido que el tiempo de Leclerc, pero bueno, tenía una pole ganada en justicia, defendida en justicia en la salida, y por alguna extraña razón que no acabamos de entender, pues ha tenido una batalla con su equipo durante buena parte de la carrera, cuando veía que perdía posiciones, que había perdido el liderato, que iba a perder posiciones de podio, era un rapel de la vida porque fue acertando todo lo que decía y al final iba rodando lentísimo, como 2 segundos por vuelta más lento, ¿no? que Russell. Y bueno, en Ferrari dicen que hay un problema con el chasis que tienen que mirar. Daba la sensación que lo que decía Leclerc era otra cosa. Era como una discrepancia con las decisiones que habían tomado en el equipo, algo de relajes o bien de estrategia. Pero bueno, al final era extraordinariamente lento y quizá sí ha debido tener algún problema con algo en el coche. No me ha gustado la maniobra cuando ha intentado adelantarle Russell y le ha adelantado cambiando de dirección en frenada. Ha sido muy obvio que la maniobra era muy peligrosa. Ha faltado esto para que Russell se lo llevara por delante y haber tenido un accidente fuerte.
y a mí me ha parecido bastante pequeña la sanción que le han metido de 5 segundos. No porque no pasara nada, porque los comisarios no tienen que mirar las consecuencias de la sanción, sino porque no puede sancionar a Nico Hülkenberg porque se ha saltado la salida, que no se la ha saltado, sino que se ha movido antes de que se apagaran las luces, se ha ido moviendo despacito y tal, le ha metido 5 segundos por eso, y le ha metido 5 segundos a Leclerc por una maniobra que generaba un peligro obvio, ¿no? No sé, no tiene mucho sentido. Igual los comisarios tenían que esperar a que hubiera un contacto, saltaran todos por los aires, y entonces sí te meten una sanción más grande. Pero insisto, tú no tienes que juzgar las consecuencias, tienes que juzgar la maniobra, y la maniobra, desde mi punto de vista, es francamente peligrosa. El pobre Russell se ha llevado un susto de muerte, pero se ha llevado un podio. Y si no me fallan las cuentas, es el 6º de la temporada, sigue haciendo una temporada impresionante. Viene a restañar un poco los malos resultados de la última tanda de la temporada, que excepto lo que pasó en Canadá, pues ha sido bastante menos brillante que la primera parte. Hablo en general de Mercedes, tanto de él como de su compañero. Pero bueno, siempre está ahí, cuarto, quinto, en una carrera como esta, pues mira, brilla y hace tercero, y el sábado en clasificación, de no cometer un pequeño error, incluso iba en tiempo de poder haberse puesto en la pole. Así que nada, mi hombre invisible sigue haciéndolo muy bien, y ahora ya parece claro que van a empezar a hablar con Mercedes, más que nada porque Verstappen se queda. Lo que pasa es que, claro, dices, ¿y por qué no automáticamente se ha renovado ya a George Russell? Pues porque Verstappen se queda, pero presuntamente se queda un año. Entonces tienes que hablar con Russell y decirle, vamos a negociar, pero para un año. Porque es que quizá en 2027 venga Verstappen. Y claro, a lo mejor Russell dice, pues no me interesa. O no estoy de acuerdo. Entonces, no sé cómo se van a poner de acuerdo, cómo van a negociarlo, qué cláusulas van a meter o qué van a hacer, pero algo tendrán que hacer, y vamos a ver cuándo se anuncia, si se anuncia. Y por el otro lado, pues también está la confirmación de que Antonelli no chuta. Otro que está sufriendo mucho, acabó con lágrimas en el último Gran Premio en Bélgica. Aquí no ha llorado, pero era también para llorar. Clasificación muy mala, el fin de semana muy gris, ha conseguido progresar en carrera para acabar en la zona de puntos, pero está sufriendo mucho también Antonelli, está sufriendo mucho y no está cumpliendo las expectativas que al menos Toto Wolff tenía con él, no las está cumpliendo. Yo lo siento, insisto mucho por él, porque me parece un chaval que es fantástico, pero que le han metido en una situación muy peligrosa para él. Yo creo que si se lo hubieran tomado con más calma, si lo hubieran preparado más en otro equipo, menos competitivo, con menos presión, yo creo que el aterrizaje en Fórmula 1 hubiera sido más cómodo, y no lo está siendo. Así que, bueno, veremos qué pasa de aquí en adelante. McLaren, doblete de McLaren, uno más, y victoria de Lando Norris para ponernos en una situación antes de este parón de verano que es idílica. 9 puntos de diferencia en el Mundial de Pilotos entre Piastri y él, y estrategias acertadas y erróneas por parte de McLaren. Acertadas en el caso de Lando Norris, que se la han jugado a una parada. Erróneas desde mi punto de vista en una carrera que es más de posición que de cualquier otra cosa. Errónea porque le llamaron a hacer una segunda parada confiando en que pudiera progresar, cuando lo más fácil hubiera sido hacer lo que han hecho con Norris. Le dejas fuera, es primero, a gestionar neumáticos y a esperar al final a ver si alguien llega por detrás y consigue adelantar, que no es tan fácil, hay que tener un diferencial muy grande de ritmo. Yo creo que se han equivocado, y la cara de Oscar Piastri así parecía reflejarlo. Y bueno, una de cal, una de arena. Norris falló en el Gran Premio de Bélgica. Norris ha estado firme en este Gran Premio en carrera, aguantando las acometidas de Oscar Piastri. Ha faltado esto para que se lo llevara puesto en la frenada de la 1, se tiró desde el más allá Oscar Piastri, y tirándose desde el más allá el pobre Norris ni se lo esperaba, y ha tenido que bloquear frenos y hacer una maniobra evasiva para evitar el impacto. Han tenido que pararle en McLaren y decirle, oye, Oscar, ya sabes cómo corremos en McLaren, por favor, no hagas esto más. Y pues no ha podido adelantarle, no ha podido irse con un botín más grande, y se ha ido con una cara seria y resignada, pero líder.
y nos esperan ahora una recta final de temporada donde nos lo vamos a pasar muy bien. Ojalá que aguante este duelo, que a lo mejor no pone la carne de gallina, a lo mejor no es tan bonito como el que vivimos en el año 2021 con Verstappen y Hamilton, pero que al fin y al cabo es un duelo que va a ser interesante y que va a ser histórico, porque cualquiera de los dos que gane va a ser la primera vez que lo haga y puede tener muchas consecuencias. Difícil, apostar por uno o por otro, es muy difícil, porque los dos no tienen una consistencia perfecta y los dos a veces te dan su mejor versión y otras veces no la versión más brillante. Y esto hace que se mantengan ahí después de tanto tiempo, pues muy juntitos en el campeonato. Aparte de McLaren, estaréis conmigo, protagonistas indiscutibles también los hombres de Aston Martin. ¿Quién nos iba a decir a nosotros que después de la peor clasificación de la historia de Aston Martin en Bélgica, después de un fin de semana terrible en Bélgica, ibas a llegar aquí a Hungría y ibas a tener la mejor clasificación de los últimos 2 años y un resultado que es el mejor del año para Fernando y uno de los mejores también para Lance Stroll? Es decir, es un gran botín de puntos para Aston Martin, que gana 2 posiciones, y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué ha ocurrido esto? Y claro, en Aston Martin te pueden decir, no, es que seguimos trabajando y dejándonos el alma, vale, lo hacen todos los demás. No, es que hemos metido las piezas, hemos puesto el alerón de Bélgica junto con el suelo de Inglaterra, más tal. Bueno, al final yo creo que eso habrá ayudado, pero sobre todo ha ayudado el tipo de circuito en el que se encontraron. Le viene bien a Aston Martin este circuito de Hungaroring, como le viene mal a otros. Y gracias a eso están ahí. Pero bueno, yo creo que gracias a eso han vuelto a donde estaban, a ver, desde Imola estaban en situación de Q3, estaban en situación de puntuar en carrera y han vuelto a estar ahí. Lo que pasa es que ha sido mejor de lo normal. Y ha sido mejor de lo normal porque ha sido peor de lo normal para muchos otros. Ver a un Aston Martin delante de los 2 Red Bulls, delante de un Ferrari, delante de los 2 Williams, delante de un Mercedes, pues no es normal. Y no es normal no solo porque ellos lo han hecho muy bien, sino también porque los otros lo han hecho muy mal. Pero bueno, brotes verdes, vamos a seguir soñando. Gana 2 posiciones, se quedan justo detrás de Williams y bueno, van a luchar por ver quién es el primero del resto de aquí al final de temporada. El más brillante del resto, para la gran opinión de los telespectadores, ha sido Gabriel Bortoleto, que ha vuelto a puntuar. Cada vez nos gusta más. Ya nos gustaba en otras categorías, cuando arrasó en la F3, cuando arrasó en la F2. Estuvo medio callado y tapado en la primera parte de la temporada, aprendiendo. Ha aprendido rapidísimamente y Bortoleto es una realidad. A nivel de puntos todavía no suma tantos como Hadjar, que es otro de los rookies que también, yo siempre he dicho que ha empezado muy fuerte. En lo numérico, Hadjar es el mejor rookie. En las sensaciones que transmite, Bortoleto es el mejor rookie. Y Sauber, ojito, que sigue puntuando carrera tras carrera y que va bien. Y Bortoleto, además, segunda vez consecutiva que derrota a Hülkenberg en clasificación y ya le gana por 2 en su duelo de clasificación. Verstappen, carrera 200 en Red Bull, no tiene ningún motivo para celebrarlo. Carrera súper fea, aburrida, sin ritmo, con degradación, teniendo que parar muy pronto. Un horror, es un horror. El fin de semana de Max y de Red Bull en general, porque si Max se le ha dado mal, imaginaros Tsunoda, que ya hasta Helmut Marko empieza a decir, bueno, Tsunoda estaba aquí porque era un protegido de Honda, pero Honda se va y... Cuidado que no haya novedades en este parón de verano y que tengamos algún movimiento dentro de Red Bull, que hay mucho interés en promocionar a Lindblad. No sé si da para tanto, porque Lindblad tampoco está teniendo resultados extremadamente brillantes últimamente, entonces les falta un poquito, ¿no?, para tener la garantía, ¿no?, o la palanca para poder hacerle dar un salto. Pero en cualquier caso, mucho sufrimiento para Red Bull y también mucho sufrimiento para Williams. Lo siento muchísimo por Carlos, que se le ve muy serio, no me gusta verle tan serio. Su madre siempre le dice, tienes que sonreír más. Y ya sé que no tiene muchos motivos para sonreír, que este año está siendo muy complicado, muy duro. Él mismo ha dicho que es la temporada más dura de Fórmula 1 de su vida, que además
duele más después de haber disfrutado de la mejor temporada el año pasado. A todo lo que ha pasado en los últimos grandes premios se suma que en este pues era un circuito que no le venía bien a Williams, otra vez curva de radio largo, muy mantenidas, muy largas, y ha sido terrible, ha sido muy duro, pero él ha tenido ritmo, ha sido más rápido que su compañero en clasificación y ha sido más rápido en carrera, con una estrategia que ha sido mejor que la de Albon, que sería el último, pero no es suficiente. En cualquier caso, ya lo hemos dicho 1000 veces, nos quedamos con el consuelo de que el objetivo es 2026, pero tienen que seguir aprendiendo en Williams para corregir todos los problemas que han tenido este año. Y vamos a ver si vuelven a revertir la situación y a partir del parón veraniego tenemos una fase final que sea un poco más brillante para Williams y especialmente para Carlos, que es lo que nos interesa. Y nada más, que nos vamos de vacaciones, otra vez, porque ya hemos estado hace nada, pero es lo que quiere la Fórmula 1 con su calendario. Así que tiempo para lamer heridas en algunos y para preparar, afilar colmillos para lo que viene después. Y a vosotros también os deseo unas felices vacaciones a todos. Y si vais a coger coches y tal, por favor no penséis que sois Lando Norris y Oscar Piastri, tomároslo con calma, que os queremos a todos de vuelta en finales de agosto. Venga, abrazo.